Pasamos ahora a la última sección de la unidad de derivadas correspondiente a formas de indeterminadas y la regla de L'Hopital. En este caso, lo que vamos a estudiar es cómo resolver los límites de algunas formas indeterminadas. Por ejemplo, cuando teníamos un límite de este estilo, ¿sí? Teníamos un polinomio de grado 2 sobre un polinomio de grado 1. Si x tiende a menos 1, el polinomio el numerador tiende a 0 y el del denominador también tiende a 0. Entonces lo que hacíamos era tratar de simplificar estos polinomios. En este caso, ahí podíamos escribir el numerador como 2 por x más 1 por x menos 1 y se simplificaba el x más 1. De esta forma nos queda límite cuando x tiende a menos 1 de 2x menos 1 y eso se puede resolver y nos da menos 4. De forma similar, el límite cuando x tiende a infinito de dos polinomios de grado 2, ¿sí? El numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito. Entonces habíamos estudiado algunas reglas. Podíamos dividir por la x elevada al mayor grado y nos daba que el límite es el cociente de los cocientes principales del numerador y del denominador. En estos casos ya lo estudiamos, pero hay algunas funciones que no son tan sencillas de resolver la indeterminación. Por ejemplo, en este caso tenemos el límite de e a la 2x menos 1 sobre e a la x. Cuando x tiende a 0, esto nos da 1 menos 1, 0 sobre 1 menos 1, 0. Entonces es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. En este caso no es tan sencillo de ver, pero se puede escribir e a la 2x como e a la x al cuadrado. Entonces el numerador e a la 2x menos 1 quedaría e a la x al cuadrado menos 1 y se puede ver como una diferencia de cuadrados. En ese caso se puede escribir como e a la x más 1 por e a la x menos 1 y se simplificaría ese término. De esa forma nos queda que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de e a la x más 1 y eso nos da 2. Bueno, entonces en ese caso ya era un poquito más difícil de darse cuenta, pero hay casos donde es bastante más complicado. Para esos casos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar la regla de L'Hopital. Sean f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto conteniendo a c, excepto posiblemente el valor en el que queremos calcular el límite. Asumimos que, que tenemos un cociente acá, que el del denominador es distinto de 0 para todo x en ese intervalo, excepto probablemente en c, que sea donde se anule. Si el límite f de x, el límite de la función cociente f de x dividido g de x, cuando x tiende a c, produce una forma indeterminada 0 sobre 0, entonces lo que podemos hacer es calcular ese límite. El límite cuando x tiende a c de f en x sobre g en x es igual al límite cuando x tiende a c de la derivada de f dividido la derivada de g. ¿Sí? Podemos derivar esta función cociente, pero no usando la regla del cociente, sino no es que derivamos esta función, sino lo que sabemos es que este límite es igual que el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador, suponiendo que este límite exista, ¿no? O sea, si podemos calcular las derivadas y si este límite existe es igual a este límite. Este resultado también se aplica cuando si el límite de f en x sobre g de x tiende a c cuando se produce cualquiera de las formas indeterminadas que están acá. Puede ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, menos infinito sobre más infinito,
más infinito dividido menos infinito, o menos infinito sobre menos infinito. Es decir, es 0 sobre 0 o todas las combinaciones de los signos de infinito dividido infinito. Entonces, ¿en qué casos podemos usar eso? Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. El denominador tiende a 0 y el numerador también tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, este límite es igual al límite de derivar el numerador sobre la derivada del denominador. Nos queda el límite de 2 por e a la 2x sobre 1. Cuando x tiende a 0, eso da 2. De esa forma podemos calcular fácilmente este límite. Bueno, y así tenemos un montón de ejemplos. En este caso, el límite cuando x tiende a infinito de, todavía no vimos la derivada del logaritmo, por eso este ejemplo, lo único que tienen que saber para este ejemplo es que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero no lo vamos a ver todavía porque vamos a ver logaritmo después de ver integral. En este caso, lo mismo con las exponenciales. Límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre e a la menos x. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Bueno, acá tenemos una exponencial con una raíz y esta es una forma indeterminada de 0 por infinito, ¿sí? Si bien esta forma indeterminada no es como las que les nombré más arriba, se puede hacer una sustitución y transformar esta forma indeterminada en una forma indeterminada de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito, ¿sí? Esos pueden verlo en este ejemplo y vamos a hacer un ejercicio también de esta forma. Otra forma indeterminada es la de 1 a la infinito, que bueno, acá tenemos que hacer un trabajo aparte para resolver la integral y poder aplicar la regla del L'Hopital. Lo mismo con la forma indeterminada de 0 sobre 0. Bueno, con la forma indeterminada de infinito menos infinito, bueno, en ese caso ya hemos resuelto algunos ejercicios similares. Hay que trabajar en hacer el cociente, ¿sí? de esta resta de fracciones, resolver la resta y así obtener una función cociente y a partir de ahí sí poder aplicar L'Hopital. Bueno, pasamos entonces a los ejercicios de esa sección. Hola a todos, en este video vamos a resolver los ejercicios de la sección 8.7, ¿sí? correspondientes a la utilización de la regla de L'Hopital para calcular límites. De la primer tanda que tienen seleccionada, de los ejercicios del 5 al 10, tienen que evaluar el límite A, tienen que evaluar el límite. El ítem A les pide usando las técnicas de los capítulos anteriores, del 1 al 3, del 1 y 3, y B usando la regla del L'Hopital. Entonces tienen que hacer las dos opciones. Primero, chequear que sea un problema que se resuelva utilizando L'Hopital, es decir, que les quede una combinación de infinito sobre infinito con las distintas posibilidades de signos o 0 sobre 0. Y a partir de ahí resolverlo como lo resolvíamos antes o aplicando L'Hopital. En el caso del ejercicio 9 tenemos un cociente de dos polinomios, entonces es sencillo de resolver. En el caso del ejercicio 7 tienen una resta en el numerador que tiene una raíz, entonces en esos casos multiplicábamos y dividíamos por el conjugado, ¿sí? Vamos a hacer acá, por ejemplo, el ejercicio 8. El ejercicio 8, el límite
cuando x tiende a 0 de seno de 6x sobre 4x. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, nos queda seno de 0, que es 0 sobre 0, entonces nos queda 0 sobre 0. Podríamos aplicar L'Hopital, ¿sí? Pero, ¿cómo resolvíamos estos ejercicios con las unidades anteriores? Lo que hacíamos era usar que el límite cuando b tiende a 0 de seno de b sobre b es 1, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que este argumento sea igual a este valor y ese valor tienda a 0. En este caso, como tenemos seno de 6x, tendríamos que multiplicar y dividir por 6 y acomodar un poco este límite. Lo que podemos hacer es el límite cuando x tiende a 0 de 6 seno de 6x, multiplico y divido por 6 y acá saco el 4 y dejo 6x, ¿sí? Agregué este 6 y este 6. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como este límite va a existir, cuando x tiende a 0, 6x también tiende a 0, ¿sí? Si x tiende a 0, 6x también tiende a 0. Entonces esto es lo mismo que 6 cuartos seno de 6x, perdón, me falta escribir el límite. Lo voy a escribir más abajo. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 saco el 6 cuartos afuera. 6 cuartos del límite cuando x tiende a 0 de seno de 6x sobre 6x. Esto dijimos que tiende a 1, entonces esto nos da 6 cuartos por 1, que es 6 cuartos. Eso es con lo que habíamos trabajado hasta el momento usando este límite conocido. Ahora lo que vamos a hacer es calcularlo utilizando L'Hopital. Entonces dijimos que teníamos algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Entonces, usando L'Hopital, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 6x sobre 4x es igual a el límite de sus derivadas, ¿sí? Aplico L'Hopital y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 6 de seno de 6x es 6 por, o sea, es la derivada del seno de 6x, que eso es coseno de 6x por la derivada del argumento. La derivada de 6x es 6, por eso escribí ese 6 que está ahí, sobre la derivada de 4x, que es 4. Ahora, si x tiende a 0, 6x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, entonces esto nos da también 6 cuartos, ¿sí? Como nos tiene que dar de las dos formas, el límite es igual, calculándolo con el límite conocido de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 o usando L'Hopital. Bueno, pasamos ahora a la siguiente gran sección. En esta siguiente gran sección nos pide que evaluemos el límite usando la regla de L'Hopital si es necesario, ¿sí? Puede haber algún caso en el cual no sea necesario usar la regla de L'Hopital o no pueda usarla y tenga que resolver el límite de otra forma, ¿sí? Lo primero que voy a resolver va a ser el 18, ¿sí? El 18 está aclarado en el enunciado que n es un entero positivo, ¿sí? Entonces, en el 18
tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha, e a la x menos 1 más x sobre x a la n. ¿Sí? Entonces, el límite del x tiende a 0 por derecha, el denominador tiende a 0 y el numerador e a la 0 nos da 1 y nos queda 1 menos 1 menos 0, ¿sí? Nos queda 1 menos 1, 0, menos 0, 0, así que también nos da 0. Estamos en condiciones de aplicar L'Hopital. Entonces, bueno, resolvemos. Cuando x tiende a 0 por derecha, el numerador que nos queda, la derivada de e a la x es e a la x, menos la derivada de 1 que es 0 y la derivada de x es 1, entonces esto nos queda menos 1 sobre n por x a la n menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí apliqué el L'Hopital una vez. ¿Qué pasa ahora si quiero evaluar x en 0? Bueno, el denominador obviamente tiende a 0 y el numerador nos queda e a la x menos 1, que sería e a la 0, que es 1 menos 1. De nuevo nos queda 0 sobre 0, ¿sí? Esto puede pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque tengo un cociente de dos funciones que tienden a 0. Entonces nos queda una indeterminación, 0 sobre 0. Entonces límite cuando x tiende a infinito, perdón, cuando x tiende a 0 por derecha, la derivada del numerador ahora es e a la x sobre la derivada del denominador, que nos va a quedar n por n menos 1 por x a la n menos 2. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 1, ¿sí? El numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0, entonces constante sobre algo que tiende a 0 por los positivos, porque 0x tiende a 0 por derecha, entonces esto nos da más infinito, ¿sí? De esta forma calculamos el límite del ejercicio 18. Bueno, pasemos ahora a algunos de los demás ejercicios. Podemos calcular, por ejemplo, el ejercicio 30, ¿sí? En el 30 tenemos límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre e a la x al cuadrado. De nuevo, si x tiende a infinito, esto nos da infinito sobre esto también nos da infinito. Entonces aplicamos L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito, 3x al cuadrado nos queda acá, sobre e a la x es e a la x cuadrado, y por la regla de la cadena nos queda por la derivada del argumento, que es 2x. Algo que no recuerdo si ya les aclaré es, en estas secciones estamos trabajando con la derivada del logaritmo en algunos casos, o la derivada de la exponencial. La derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿sí? En este caso tuve que usar la regla de la cadena porque en vez de tener acá x tenía otra función. Y la derivada del logaritmo de x, ¿sí?, es 1 sobre x, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en una sección específicamente que habla de estas funciones, pero por ahora lo que tienen que saber es que la derivada de la exponencial es la misma exponencial y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, en este caso teníamos que derivar e a la x al cuadrado, ¿sí? La derivada de e a la elevado a una función es e elevado a la misma función por la derivada de ese argumento, que es 2x. Bueno, dicho esto, seguimos evaluando el límite.
Entonces, si queremos volver a evaluar, nos queda límite cuando x tiende a infinito, nos sigue dando infinito sobre infinito, infinito por infinito acá es infinito. Entonces probamos seguir aplicando L'Hopital. En este caso puede ser que se nos solucione porque a medida que derivemos el numerador se va a ir eliminando esta variable acá. Entonces nos queda, esto es el límite cuando x tiende a infinito de 3 por 2, 6x sobre, bueno, ahora tengo que calcular el límite de esto. La derivada. 2x por e a la x al cuadrado lo puedo escribir como 2, saco la constante, por la derivada de este producto. La derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es e a la x cuadrado por 2x. Entonces esto nos queda 2 por e a la x al cuadrado más 2x al cuadrado e a la x al cuadrado. Entonces acá nos queda todo eso. 2 por e a la x al cuadrado más 2x cuadrado por e a la x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Si x tiende a infinito, de nuevo el numerador y el denominador tienden a infinito. Entonces hacemos un último cálculo de límite usando también L'Hopital. El numerador nos va a dar 6 y el denominador, bueno, hay que calcularlo. La derivada de 2 por e a la x cuadrado más 2x cuadrado por e a la x cuadrado es la derivada de la primera parte es 2 por la derivada de e a la x cuadrado, es e a la x cuadrado por 2x, más la derivada de esta segunda parte, tengo que hacer la regla de la cadena acá, la regla del producto ahí. Entonces nos queda 2 por la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, e a la 2x, más la derivada de el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es e a la x cuadrado por 2x. Entonces trabajo un poquito todo esto y nos queda 4x e a la x cuadrado más 4x e 2 por 2 por x, 4x e a la x al cuadrado más 2, acá tengo un 2 por un 2 ahí, es un 4 y me queda x cuadrado por 1, x al cubo e a la x al cuadrado. Si sumo esto, nos queda entonces 8x por e a la x cuadrado más 4x al cubo por e a la x cuadrado. ¿Sí? Ahora, por último, si tomo el límite cuando x tiende a infinito, todo esto se va a infinito y esto es una constante. Entonces nos queda 6, que es una constante positiva, dividido una constante que se va a infinito por los positivos, esto tiende a 0 y de esa forma calculé el límite de esta función. Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 34. ¿Sí? En este ejercicio tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de seno de x sobre x menos pi. Bueno, en este caso, si x se va a infinito, x menos pi se va a infinito, pero seno de x sabemos que es una función que se mantiene entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces cuando x tiende a infinito sabemos que oscila entre esos valores. Por lo tanto no vamos a poder aplicar en este caso la regla de L'Hopital. Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del sándwich, ¿sí?
nosotros sabemos que seno de x es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Si x tiende a infinito, ¿sí? X menos pi podemos suponer que es mayor que 0 porque el x sería un valor mayor que pi. Simplemente si x es mayor que pi, ¿sí? X no puede ser igual a pi porque nos daría 0, entonces suponemos que x es mayor que pi. Si x es mayor que pi, entonces esto es estrictamente mayor que 0. Y por lo tanto podemos dividir en cada uno de estos términos y se mantiene la desigualdad, perdón. Entonces nos queda dividido x menos pi, dividido x menos pi y dividido x menos pi. Siempre tengamos en cuenta que puedo hacer esto de dividir todos los términos por un mismo valor y que no se inviertan las desigualdades, siempre que eso por lo cual lo estoy dividiendo sea positivo. Entonces, ahora, si yo tomo límite a esta expresión, es una constante sobre algo que tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a 0. En este caso, también tengo una constante, menos 1, sobre algo que tiende a infinito por los positivos, también tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0 por los negativos, pero tiende a 0, y esto tiende a 0 por los positivos. Entonces, lo que está entre medio de estas dos funciones que tienden a 0 necesariamente tiene que tender a 0, ¿sí? Por lo tanto, este límite es 0, ¿sí? Y no lo pudimos calcular por la regla del L'Hopital, pero sí lo pudimos calcular con lo que ya habíamos trabajado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x a la 4 sobre x a la 3. Cuando x tiende a infinito, el logaritmo de algo que es creciente se va a infinito y x a la 3 también se va a infinito. Entonces, acá tenemos que podemos en realidad aplicar L'Hopital. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito y recordemos que la derivada del logaritmo, ¿sí?, es 1 sobre x. Entonces la derivada de esto me va a quedar 1 sobre x a la 4 y aplicando la regla de la cadena por la derivada de x a la 4 que es 4x a la 3 sobre la derivada de x a la 3 que es 3x al cuadrado. Bueno, voy a tener que trabajar un poquito esto. Simplifico. ¿Sí? Tengo la derivada del logaritmo, me quedó 1 sobre x a la 4 por la derivada del argumento que era 4x a la 3. Entonces, este x a la 3 se puede simplificar con ese x. Entonces, esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x, ¿sí?, sobre 3x cuadrado. Bueno, podemos hacer ese cálculo aparte, la división 4 sobre x dividido 3x al cuadrado, ¿sí? Esto se puede hacer multiplicando cruzado, 4 por 1, 4 sobre x por 3x al cuadrado, me queda 3x al cubo. Entonces este límite es igual que el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre 3x al cubo. Entonces tengo una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Y de esta forma calculamos el límite de este ejercicio. Bueno, con eso concluimos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda lo vemos en el foro o en la clase de consulta.